La pérdida de proteostasis. El envejecimiento y algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento están vinculadas a la homeostasis de la proteína alterada o proteostasis. Mención a Powers y otros en el 2009 y a la figura 3 del trabajo, que dice así: la tensión endógena y exógena provoca el despliegue de las proteínas o menoscaba el plegamiento apropiado durante la síntesis de proteínas. Las proteínas desplegadas son por lo general replegadas por las proteínas de choque térmico, HSP, o se dirigen a la destrucción por las vías de la ubiquitina proteosoma o lisosómica, autofagia. Las vías autofágicas incluyen el reconocimiento de proteínas desplegadas por la chaperona HSC70 y su posterior importación a los lisosomas, autofagia mediada por chaperonas, o secuestro de proteínas y orgánulos dañados en autofagosomas que luego se fusionan con los lisosomas, macroautofagia. La falta de repliegue o degradación de las proteínas desplegadas puede conducir a su acumulación y agregación, dando lugar a efectos proteotóxicos. Todas las células se aprovechan de una serie de mecanismos de control de calidad para preservar la estabilidad y la funcionalidad de sus proteomas. El proteoma es la totalidad de proteínas expresadas en una célula particular bajo condiciones de medio ambiente y etapa de desarrollo específicas. La proteostasis implica mecanismos para la estabilización de proteínas correctamente plegadas, más prominentemente la familia de proteínas de choque de calor, y mecanismos para la degradación de proteínas por el proteosoma o el lisosoma. Menciones a Hall y otros en el 2011, a Koga y otros en el 2011, a Mitsushima y otros en el 2008. Por otra parte, hay reguladores de proteotoxicidad relacionados con la edad como MOAG4 que actúan a través de una vía alternativa distinta de chaperonas moleculares y proteasas. Mención a Van Han y otros en el 2010. Todos estos sistemas funcionan de manera coordinada para restaurar la estructura de polipéptidos mal plegados o eliminar y degradar por completo, evitando así la acumulación de componentes dañados y asegurar la renovación continua de las proteínas intracelulares. Repito, todos estos sistemas funcionan de manera coordinada para restaurar la estructura de polipéptidos mal plegados o eliminar y degradar por completo, evitando así la acumulación de componentes dañados y asegurar la renovación continua de las proteínas intracelulares. En consecuencia, muchos estudios han demostrado que la proteostasis se altera con el envejecimiento. Koga y otros en el 2011. Además, la expresión crónica de desplegado mal plegado o agregados de proteínas contribuye al desarrollo de algunas patologías relacionadas con la edad, tales como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y las cataratas. Mención a Powers y otros en el 2009. Apartado de plegamiento de proteínas mediado por chaperonas y estabilidad. La síntesis inducida por el estrés de las chaperonas citosólicas y de orgánulos específicos se ve afectada de manera significativa en el envejecimiento. Calderwood y otros en el 2009. Aquí tengo dudas en lo que transcribí de Google. Un número de modelos animales apoyan un impacto causante de la disminución de chaperona en la longevidad. En particular, los gusanos y las moscas transgénicas que sobreexpresan chaperonas son longevos. Mención a Morrow y otros en el 2004, a Walker y Lightgo en el 2003. También ratones mutantes deficientes en una cochaperona
de la familia de choque térmico exhiben fenotipos de envejecimiento acelerado, mientras que las cepas longevas de ratón muestran una marcada regulación positiva de algunas proteínas de choque térmico. Mención a Min y otros en el 2008 y a Swindell y otros en el 2009. Por otra parte, la activación del regulador principal de la respuesta del choque térmico, el factor de transcripción HSF-1, aumenta la longevidad y la termotolerancia en los nematodos. Mención a Cheang y otros en el 2012. Y a Su y otros en el 2003. Mientras que los componentes de unión a amiloide pueden mantener proteostasis durante el envejecimiento y extender la expectativa de vida. A la vez y otros en el 2011. En células de mamíferos, la desacetilación de HSF-1 por SIRT1 potencia la transactivación de los genes de choque térmico, tales como HSP70, mientras que la regulación por disminución de SIRT1 atenúa la respuesta de choque térmico. Mención a Westerheide en el 2009 y otros. Diversos métodos con objeto de mantener o mejorar la proteostasis en la activación de plegamiento de la proteína y la estabilidad mediada por chaperonas, la inducción farmacológica de la proteína de choque térmico HSP72 preserva la función muscular y retrasa la progresión de la patología distrófica en modelos de ratón de distrofia muscular. Mención a Herrick y otros en el 2011. Las moléculas pequeñas pueden ser también empleadas como chaperonas farmacológicas para asegurar el plegamiento de las proteínas dañadas y mejorar los fenotipos relacionados con la edad de organismos modelos. Calamini y otros en el 2012. Apartado de los sistemas proteolíticos. Las actividades de los dos sistemas proteolíticos principales implicados en el control de calidad de las proteínas, es decir, el sistema de autofagia lisosómica y la ubiquitina proteosoma, disminuyen con el envejecimiento. Mención a Rubinstein y otros en el 2011 y a Tomaru y otros en el 2012, apoyando la idea de que el colapso de proteostasis constituye una característica común de la vejez. Respecto a la autofagia, ratones transgénicos con una copia adicional del receptor de chaperona mediada por autofagia por LAMTOS respecto a la autofagia, ratones transgénicos con una copia adicional del receptor de chaperona mediada por autofagia LAMP2A no experimentan disminución asociada al envejecimiento en la actividad de autofagia y preservan mejor la función hepática con el envejecimiento. Mención a Zhang y Cuervo en el 2008. Las intervenciones utilizando inductores químicos de macroautofagia, las intervenciones utilizando inductores químicos de macroautofagia, otro tipo de autofagia diferente de la autofagia mediada por chaperonas, ha estimulado el interés por el extraordinario descubrimiento de que después de la administración constante o intermitente del inhibidor de mTOR rapamicina pueden aumentar la expectativa de vida de los ratones de mediana edad. Mención a Blacoscloni en el 2011 y a Harrison y otros en el 2009. Cabe destacar que la rapamicina demora múltiples aspectos del envejecimiento en ratones. Mención a Wilkinson y otros en el 2012. El efecto de expectativa de vida que se extiende de la rapamicina
es estrictamente dependiente de la inducción de la autofagia en levaduras, nematodos y moscas. Mención a Begdow y otros en el 2010 y a Rubinstein y otros en el 2011. Sin embargo, pruebas similares aún no existen para los efectos de la rapamicina sobre el envejecimiento de los mamíferos y otros mecanismos tales como la inhibición de la proteína ribosómica S6 quinasa 1 implicada en la síntesis de proteínas, mención a Selman y otros en el 2009, podría contribuir a explicar los efectos de la longevidad de la rapamicina. Aquí se recomienda ver detección de nutrientes desregulados. La espermidina, otro inductor de macroautofagia que en contraste con la rapamicina no tiene efectos secundarios inmunosupresores, también promueve la longevidad en levaduras, moscas, gusanos y a través de la inducción de la autofagia. Mención a Eisenberg y otros en el 2009. Del mismo modo, la suplementación de nutrientes con las preparaciones que contienen poliaminas, espermidina o provisión de una poliamina productora de flora intestinal aumenta la longevidad en ratones. Matsumoto y otros en el 2011, Soda y otros en el 2009. Los suplementos dietéticos con ácidos grasos poliinsaturados U6, U-6 también extienden la expectativa de vida de los nematodos a través de la activación de la autofagia, O'Rourke y otros en el 2013. En relación con el proteosoma, la activación de la señalización EGF, factor de crecimiento epidérmico, extiende la longevidad en nematodos mediante el aumento de la expresión de los diversos componentes del sistema de ubiquitina proteosoma, Liu y otros en el 2011. Del mismo modo, la mejora de la actividad del proteosoma por los inhibidores de subiquitilasa, Del mismo modo, la mejora de la actividad del proteosoma por los inhibidores de subiquitilasa o los activadores aceleran la eliminación de proteínas tóxicas en cultivos celulares humanos, mención a Lee y otros en el 2010, y extiende la expectativa de vida replicativa en la levadura, Kruegel y otros en el 2011. Por otra parte, el aumento de expresión de la subunidad del proteosoma RPN-6 por el factor de transcripción foso DAP-16 confiere resistencia a la tensión proteotóxica y extiende la expectativa de vida en C. elegans. No estoy muy de acuerdo aquí con un segundo, que esto va antes de la visión de conjunto. Que lo compruebe. La tensión sí. Por otra parte, el aumento de expresión de la subunidad del proteosoma RPN-6 por el factor de transcripción FOSO-DAP-16 confiere resistencia a la tensión proteotóxica y extiende la expectativa de vida en C. elegans. Mención a Vilchev y otros en el 2012, visión de conjunto. Hay evidencia de que el envejecimiento está asociado con una proteostasis perturbada y la perturbación experimental de la proteostasis puede precipitar patologías asociadas con la edad. También hay ejemplos notables de manipulaciones genéticas que mejoran la proteostasis y retrasan el envejecimiento en mamíferos. Mención a Zhang y a Cuervo
en el 2008. Y solo recordar que estoy traduciendo a través de Google un artículo de la revista Cell, que existe para cualquiera. La pérdida de proteostasis. El envejecimiento y algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento están vinculadas a la homeostasis de la proteína alterada o proteostasis. Mención a Powers y otros en el 2009 y a la figura 3 del trabajo, que dice así: la tensión endógena y exógena provoca el despliegue de las proteínas o menoscaba el plegamiento apropiado durante la síntesis de proteínas. Las proteínas desplegadas son por lo general replegadas por la autofagia mediada por chaperonas, o secuestro de proteínas y orgánulos dañados en autofagosomas que luego se fusionan con los lisosomas, macroautofagia. La falta de repliegue o degradación de las proteínas desplegadas puede conducir a su acumulación y agregación, dando lugar a efectos proteotóxicos. Todas las células se aprovechan de una serie de mecanismos de control de calidad para preservar la estabilidad y la funcionalidad de sus proteomas. El proteoma es la totalidad de proteínas expresadas en una célula particular bajo condiciones de medio ambiente y etapa de desarrollo específicas. Proteínas de choque térmico, HSP, o se dirigen a la destrucción por las vías de la ubiquitina proteosoma o lisosómica, autofagia. Las vías autofágicas incluyen el reconocimiento de proteínas desplegadas por la chaperona HSC70 y su posterior importación a los lisosomas.